Hay momentos en la vida donde el silencio no es una ausencia de sonido, sino el peso insoportable de todo lo que se ha callado durante años. Y para Shakira, ese silencio se rompió definitivamente con una melodía que parece flotar sobre las cenizas de una guerra mediática sin precedentes. Mientras el mundo entero bailaba al ritmo de indirectas afiladas y metáforas sobre relojes de lujo y autos populares, ella guardaba una última pieza del rompecabezas, una composición que no busca el ataque, sino la rendición ante la evidencia de que el amor, a veces, simplemente se agota hasta quedar seco. Esta es la historia de Última, la balada que marca el punto final de una era y el inicio de un duelo procesado bajo la mirada de millones de personas que han seguido cada paso de esta ruptura como si fuera una tragedia griega moderna. ¿Cómo es posible que una de las parejas más poderosas del entretenimiento y el deporte terminara convirtiendo su intimidad en un campo de batalla musical donde la única tregua posible es una canción de despedida? Ese pequeño detalle, esa nota final, cobraría una importancia monumental cuando entendemos que lo que estaba en juego no era solo una relación, sino la identidad de una mujer que decidió no hundirse en el fango del olvido. Hace poco más de una década, el mundo observaba con fascinación el nacimiento de un romance que parecía sacado de un guión cinematográfico. La estrella del pop mundial y el joven defensa central del Fútbol Club Barcelona cruzaban miradas en el set de un video musical mientras el sol de Sudáfrica iluminaba el inicio de una historia que muchos creyeron eterna. Eran los años de la Copa del Mundo de 2010, un tiempo donde la esperanza y el éxito se entrelazaban, y Shakira, con su voz característica y su carisma innegable, encontraba en Gerard Piqué un anclaje emocional que la llevaría a cambiar su residencia, su ritmo de vida y, en gran medida, el enfoque de su carrera. En aquel entonces, las letras de la barranquillera rebosaban de una devoción casi mística, describiendo encuentros fortuitos y la sensación de haber encontrado el puerto seguro después de tantas tormentas. Pero bajo la superficie de esa perfección mediática, las primeras grietas comenzaron a formarse mucho antes de que el público pudiera siquiera sospecharlas, alimentadas por la presión de la fama, las diferencias culturales y las expectativas de dos mundos que, aunque glamurosos, rara vez logran coexistir en paz a largo plazo. Con el paso de los años, la imagen de la familia perfecta se consolidó con la llegada de sus hijos, Milán y Sasha, convirtiéndose en el epicentro de la vida de Shakira, quien sacrificó giras y producciones discográficas para estar presente en cada entrenamiento y cada cena familiar en Barcelona. Sin embargo, el sacrificio personal a menudo genera una deuda emocional que alguien termina pagando con intereses. Y en el caso de la cantante, ese costo se manifestó en una soledad compartida, que solo los que han vivido en una jaula de oro pueden comprender. Las fuentes cercanas a la pareja y diversos reportes de prensa en España comenzaron a notar que las apariciones públicas eran cada vez más tensas, que las sonrisas en las redes sociales no lograban ocultar el cansancio en los ojos de ella y la distancia creciente en los gestos de él. Ese distanciamiento, sutil al principio, fue la semilla de lo que más tarde se convertiría en un escándalo de proporciones globales, un recordatorio de que incluso los monumentos más sólidos pueden desmoronarse si los cimientos no son lo que parecen. Nadie imaginó que ese sería el último equilibrio de una balanza que ya estaba demasiado inclinada hacia el abismo. Hasta que los rumores de infidelidad y la aparición de terceras personas en la ecuación transformaron lo que era un asunto privado en un debate público sobre la lealtad y el respeto. La confirmación de la ruptura no fue un comunicado frío y protocolario, sino el inicio de una catarsis artística que veríamos desplegarse en varias etapas, cada una más intensa que la anterior. Primero fue la melancolía de Te felicito, luego el dolor crudo de Monotonía, y finalmente la explosión de la sesión 53 con Bizarrap, donde la vulnerabilidad se transformó en una armadura de diamantes y la víctima decidió tomar el micrófono para dictar su propia sentencia. La narrativa de la mujer despechada fue rápidamente reemplazada por la de la mujer empoderada que factura. Pero detrás de las cifras de ventas y los récords de reproducción, latía una herida que ninguna coreografía ni ningún verso ingenioso podían cerrar del todo. El escándalo no solo afectó la percepción pública de Piqué,
quien pasó de ser el ídolo del barcelonismo a una figura polarizante cuestionada por sus decisiones personales, sino que también puso a Shakira bajo una lupa microscópica que analizaba cada una de sus palabras en busca de rencor o venganza. Los medios reportaron durante meses cada detalle de la mudanza a Miami, las disputas legales por la custodia y la tensa relación con los ex-suegros, creando una atmósfera de hostilidad que parecía no tener fin. Pero la tormenta solo estaba empezando a calmarse cuando ella anunció que su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran, incluiría una canción grabada a último minuto, casi fuera de tiempo, porque sentía que todavía tenía algo atorado en la garganta que necesitaba salir para poder respirar de nuevo. Fue así como nació Última, una pieza grabada solo con un piano y su voz, despojada de artificios electrónicos y de indirectas sarcásticas, para dar paso a una honestidad brutal que suena a despedida definitiva. A veces, el silencio es más pesado que el escándalo. Y en esta balada, Shakira utiliza ese silencio para reflexionar sobre los errores compartidos y la imposibilidad de rescatar lo que ya se ha roto sin remedio. En las estrofas de esta canción, no hay menciones a relojes ni a coches, sino una aceptación dolorosa de que el tiempo pasó, y ambos cambiaron tanto que ya no se reconocen en el reflejo del otro. Es el momento en que la artista admite que, a pesar de todo el dolor causado, hubo una historia que valió la pena contar, pero que ya no tiene más páginas en blanco para seguir escribiendo. Según sus propias palabras en entrevistas recientes, esta canción fue su manera de decir: «Esto es lo último que escribo para ti. Aquí cierro la puerta y tiro la llave al mar». Es una transición necesaria desde el reproche hacia la liberación, un proceso que muchos de sus seguidores han vivido en carne propia y que explica por qué la conexión con esta pista ha sido tan inmediata y profunda. Pasaron los meses, luego los años de tensión acumulada, y la mudanza a los Estados Unidos marcó el exilio geográfico y emocional de una mujer que necesitaba recuperar su centro lejos de la ciudad que fue su hogar y su prisión al mismo tiempo. Las consecuencias de esta ruptura se extendieron mucho más allá de las portadas de las revistas de corazón. Impactaron en la industria musical, demostrando que la vulnerabilidad extrema es hoy en día el activo más valioso de un artista. Pero más allá del negocio queda la reflexión sobre lo que significa reconstruirse frente al mundo entero, con la presión de ser un ejemplo para sus hijos y una figura de inspiración para millones de mujeres que ven en ella el reflejo de sus propias batallas domésticas. La carrera de Shakira ha experimentado un renacimiento sin precedentes, pero este éxito viene teñido de una sobriedad que solo se adquiere después de haberlo perdido casi todo a nivel personal. A veces, el éxito es el mejor bálsamo, pero no el más rápido, y la transición de la rabia a la aceptación que se percibe en última es quizá la lección más importante de toda esta saga. Si tú también viviste esa época de las canciones de amor eterno, recordarás lo difícil que fue para muchos aceptar que aquel cuento de hadas era, en realidad, una historia humana con sombras muy oscuras. La opinión pública ha sido severa, a veces injusta, con ambas partes, pero lo que permanece es la obra artística que queda como testimonio de una época. Al final, no se trata de quién tuvo la razón o quién cometió el error más grave, sino de cómo usamos nuestras derrotas para construir algo que tenga sentido. Algo que nos permita seguir adelante sin el lastre del pasado. El legado de esta relación y su posterior colapso no será solo una lista de éxitos musicales o una serie de titulares escandalosos, sino la forma en que una mujer decidió procesar su duelo de manera pública, transformando el dolor en una herramienta de comunicación universal. Última es el recordatorio de que cerrar un capítulo no significa borrar lo escrito, sino aceptar que la historia ha terminado y que el autor debe retirarse del escenario. La última pregunta que queda en el aire, y que solo el tiempo podrá responder, es si después de tanto ruido y tanta exposición, ambos podrán encontrar finalmente la paz que la música les ha otorgado a sus oyentes. El camino hacia la sanación es largo y a menudo solitario, pero con esta balada, Shakira parece haber dado el paso más difícil, el de dejar de mirar atrás para empezar a ver el horizonte. Si hoy escuchas esas notas de piano, tal vez sientas que no es solo la despedida de una pareja famosa,
sino el adiós a una versión de ti mismo que también creyó en imposibles. Porque al final de la jornada, cuando las luces de la fama se apagan y los micrófonos se cierran, solo queda la persona frente al espejo, tratando de entender cómo algo que empezó con un baile terminó con una elegía. La música tiene el poder de inmortalizar momentos, pero también de liberarlos, y en este caso, la libertad parece ser el premio final después de una larga y agotadora travesía por el desierto de la decepción. Al final del día, el amor es como una canción que se desvanece suavemente en el aire.